En esta ocasión vamos a ver una forma de evitar saltos múltiples usando raycasting para ver si estamos tocando el suelo o si estamos por encima de él. La idea es que lanzaremos un rayo y comprobaremos si ese rayo toca el suelo y a qué distancia lo toca. Si esa distancia es mayor que la mitad de nuestro personaje, es porque estamos separados del suelo. Los cambios en esta ocasión van a ser casi todos a nivel de código. Podemos hacer un par de mejoras del interfaz visual, pero la lógica importante va a estar aquí. Ahora lo que haremos es, si nos ha pedido saltar, primero vamos a lanzar un rayo hacia abajo y a comprobar si ese rayo toca y a qué distancia lo hace. Para eso tenemos un raycast hit 2D, que podemos llamar impacto o incluso en inglés hit, que sería el resultado de lanzar un rayo hacia abajo. Entonces diremos, va a ser de mi apartado de físicas 2D, quiero lanzar un rayo, hacer un raycast, y ese raycast hay que indicarle desde qué posición y en qué dirección. La posición va a ser la mía, va a ser transform.position. Podemos partirlo en dos líneas para que se lea mejor. Y el segundo detalle es en qué dirección. Esa dirección va a ser hacia abajo, que va a ser un vector. En este caso bastará con dos dimensiones. En horizontal no queremos que avance. Y en vertical queremos que vaya hacia abajo, que sería la dirección -1. Ahora debemos comprobar si ese disparo ha tocado algo. Realmente en nuestro juego sí que va a tocar algo siempre, porque como mínimo tocará el collider inferior. Pero, como política general, deberíamos hacer ahora si ese impacto, su collider, no es null, en ese caso empezaremos a hacer cosas. Y esas cosas incluirán, después de un par de comprobaciones, aplicar esa fuerza que hacíamos antes. Pero nos falta un detalle adicional que es, deberíamos comprobar si la distancia del impacto nos indica que estamos apoyados o no. Para eso tenemos un distance en ese raycast hit. Pues podríamos preparar una variable que fuera float, que llamamos por ejemplo pues distancia al suelo o algo así. Y que sería de ese impacto su propiedad distancia. Y ahora ya solo tenemos que comparar esa distancia con el tamaño de nuestro personaje. De forma que solo si esa distancia es menor que la altura del personaje, realmente bastaría con menor que la mitad porque se dispara desde el centro del personaje, solo en ese caso permitimos saltar. Pues nos podemos crear un booleano que sea tocando el suelo, por ejemplo, y que sería a esa distancia al suelo, restarle un dato que no tenemos aún que podríamos calcular que sería la altura de nuestro personaje. Y ese vamos a declararlo aquí arriba. Podríamos ponerlo como un atributo más. Y lo podríamos calcular en start, basta con calcularlo una vez. Podría ser la altura del personaje y la podemos obtener, por ejemplo, la forma más elegante es a partir del, por ejemplo, el tamaño del collider, en vez de prefijarlo desde código. Y para eso podemos decir, búscame mi componente, el collider, y de ese collider me interesan sus límites, en concreto el tamaño en vertical. Entonces pondremos de los límites, de los bounds, el tamaño en vertical, el tamaño en Y. Con esto calculamos en tiempo de ejecución la altura real del personaje, sin precalcular datos y poner ahí un 20, un 30, un lo que fuera. De modo que aquí abajo lo que hacemos es comprobar si esa distancia al suelo menos la altura del personaje es menor que 0 o bien simplemente si la distancia al suelo es menor que la altura del personaje. También podemos poner menor o igual que la altura del personaje partido por 2, pero vamos a dejar un poquitín de margen. Y entonces ya solo queda usar ese booleano, es decir, si estoy tocando el suelo. En ese caso sí que quiero permitir saltar. Y eso es todo. Vamos a comprobar que funciona, guardamos cambios. Ahora podemos saltar y si podemos saltar desde el aire es que falta algún detalle por afinar. El más importante es que quizás esté chocando con nuestro propio personaje.
Para comprobarlo podemos ir a las propiedades del proyecto y en la categoría de Physics 2D tenemos un Queries Start in Colliders. Pues podemos quitarlo para que no compruebe las colisiones en el collider de partida. Volvemos a probar. Ahora ya sí, desde el suelo podemos saltar, pero no desde el aire. Si estamos cayendo igual, no podemos saltar hasta que no toquemos el suelo. Y luego, como detalles adicionales, para afinar esa velocidad de salto, podemos jugar con una serie de detalles. Sobre todo en Player tenemos aquí una masa y una escala de gravedad. Podríamos cambiar esos dos valores, además de la velocidad inicial que le hemos dado. Y si no, en el proyecto tenemos también un valor global de la gravedad para todo el proyecto, que podríamos retocar también. Pero en cualquier caso ya hemos evitado esos saltos múltiples que hacían que antes saltara tan alto.